Bueno, no voy a negaros que hace calor, ¿verdad? Imagino que aquí, pero en todas partes, hace un poco lo mismo. Estaba pensando en la sesión que os conté ayer y, claro, no quería pasar a narrar otra sesión, que todavía no la ha habido, pero para que este espacio no quede únicamente en una especie de narración de un grupo, ¿verdad? Y pensaba yo, bueno, ¿qué es lo que pensaréis de ese grupo? Porque fijaros que el otro día, con todo el tema de la situación en donde alguien le quita el sitio a alguien, hay como un terremoto. Y uno piensa, ¿y el terremoto? ¿Por qué aparece ese terremoto? ¿Por qué un simple quitar el sitio? Fijaros la tensión que debía haber, porque los silencios marcan siempre algo, que sucede algo. No necesariamente tiene que ser negativo, pero por lo general suele ser negativo. O negativo en el sentido de que hay una tensión que es difícil de encajar, no se encuentran ideas, pensamientos o acciones para de alguna forma salir del atolladero, de lo cual habla del nivel de enfado que aparece en el grupo, ¿verdad? Es verdad que con el cambio pues había alguien que estaba más tranquilo y otra persona que estaba realmente colérica, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿qué hacemos con todo eso? Porque algo debió salir mal, dirían algunos, ¿no? Es que nadie tiene que cambiar de sitio, dirían otros. Es que la culpa la tiene Ricardo por coger el sitio de la otra, cuando no hay un sitio fijo nunca. ¿Qué significado debe tener eso para cada uno de ellos? Y en particular para los dos actores principales, el que le quita el sitio a Ricarda y Ricarda que aparece tan cabreada después, ¿no? Perdón, Marga, que aparece tan... ¿no? Le quita el sitio a alguien. Ahí uno lo puede entender desde la psicología individual y ver qué es lo que representa cada uno esa modificación del espacio. Para unos posiblemente podría ser anodino, para otros puede ser más importante. E incluso pensando en los dos actores principales, quien quita el sitio y el que queda sin ese sitio, podríamos pensar que se les remueven aspectos internos importantes, ¿verdad? Por supuesto que sí, a ellos se les remueven aspectos internos, podríamos decir, importantes, pero a los demás también. Entonces uno, desde la psicología individual, podría ahondar en qué elementos a uno y al otro se le activan, con qué aspectos familiares puede tener que ver, con qué aspectos de su relación con los demás pueden tener que ver, qué significa ese quitar el sitio, coger el sitio del otro, porque puede tener una infinidad de significados. Pero los significados importantes son lo que para esas personas significa ese hecho. No las teorías que podamos hacer en un despacho o hacer ahí una calibración. Es decir, bueno, lo que ha pasado es que ha habido una castración del individuo. Mira, dejaros ahora de tonterías, ahora estamos navegando. Y en la navegación uno tiene que preguntarse qué es lo que está sucediendo en cada momento, ¿verdad? Es cuando aparece la idea de poder. Abuso de poder de alguien porque coge el sitio de alguien. Cuando, vuelvo a repetir, nadie tiene nadie, ni el conductor tampoco, un sitio fijo, o debía tener un sitio fijo, o un sitio atribuido de usted solamente se siente aquí. ¿Qué significa eso de abuso de poder? Y entonces en la conversación deriva, si no recuerdo mal, así alguien chulea o no deja de chulear. Claro, señalar a alguien como chulo o que como que chulea es señalar un aspecto de sus características personales que al menos en la relación que aparece en el grupo puede ser descrito como de chulo, ¿no? Pero, claro, ir de chulo
o es que uno intenta apropiarse de un sitio que cree que en aquel momento le pertenece o le apetece tener en aquel momento. Y ver qué sucede. Entonces fijaros que la labor de conductor no es tanto señalar la interpretación que él hace, sino ver qué interpretación van aportando los demás miembros del grupo. Olvidaros ahora de las teorías psicológicas, olvidaros de eso. Pensad únicamente en lo que para cada uno representa ese movimiento. Entonces, cuando alguien le dice a alguien, vas de chula, es un señalamiento potente, porque detecta algo de la actitud que tiene una persona respecto a los demás. Estaba muy feliz en el sitio, lo decía. Así yo veo el panorama, veo quién entra y quién sale. Y posiblemente, no vamos a discutirlo, pero posiblemente tenga que ver con su madre, con las figuras maternas en casa, etcétera, 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 etcétera. Vale, muy bien. Pero alguien le dice, tú vas de chula. Lo cual supone un nivel de fiabilidad más importante del que había hace unas semanas, porque esto no se podía dar hace unas semanas. Con lo cual el grupo va avanzando a niveles de fiabilidad en la cual se puedan decir cosas que en otras circunstancias igual no se suelen decir, ¿verdad? Entonces aparece también una disculpa, ¿no? Bueno, pues perdona, joder, no quería yo generar todo ese revuelo, ¿no? Bueno, yo ya sé que no hay una intencionalidad, o al menos parto de la idea de que no hay una intencionalidad de dañar a nadie. Solo que en un momento determinado alguien llega y dice, bueno, de todas las sillas elijo esa. Podríamos pensar que igual elige esa porque sabe que esta tiene una propiedad y entonces quiere jugar con ella. Bueno, vale, ahí iremos aclarando a lo largo del tiempo. Hay tiempo para ir aclarando estas cositas, qué es lo que representa cada uno, para cada quien, ¿no? Y entonces aparece un tema, manda a las mujeres, manda a los hombres. Este grupo, ¿quién manda? Manda a los hombres, manda a las mujeres, manda al conductor. ¿Y qué quiere decir mandar? Porque esto es otra historia. Entonces fijaros que eso puede ser leído desde el punto de vista individual, que representa para cada uno mandar o ser mandado, que representa para el grupo el que unos dominen sobre los otros, que eso suele ser así desde que existe la humanidad. Pero también aparece un tema social, porque lo social siempre está presente en las dinámicas individuales de cada uno de los miembros del grupo. Es decir, un sujeto no es únicamente él, es él y las circunstancias que le rodean, por lo tanto, también lo social penetra en sus comportamientos, en sus ideas, en sus pensamientos, en sus creencias, en sus actitudes de la vida. Y entonces aparece ahí la pregunta, ¿quién manda aquí, no? Con lo cual hay enfado, lógicamente. Y me dice, ¿manda el conductor? No, el conductor conduce. Recordad, la palabra conductor, al menos tal como lo entiendo yo, y creo que la entienden algunas cuantas personas más, es como el director de orquesta, exprime o trabaja, marca los ritmos para que cada cual saque lo mejor de sí mismo. Esta es la función básica del conductor. No es decir, no es el que dice usted es así, usted es asá, o usted debe hacer eso, usted debe hacer lo otro. No, olvidaros de esa posición. En Grupo Análisis esta posición no debiera estar. No digo yo que no esté, porque cada quien hace lo que puede dentro de la profesión, ¿verdad? Pero es importante eso, para poder pensar en las dinámicas del grupo. Para que penséis que hablar de qué sucede en el grupo no es únicamente la parte anecdótica, de quién se mueve sobre quién. Y luego aparece muy claramente Sofía, ¿no? Diciendo una serie de cosas que también tienen que ver con ella posiblemente. Pero que lo diga una mujer, no un hombre, también permite escucharlo de otra manera. Y eso es importante. No porque sea una mujer, sino porque en esos momentos que lo diga una mujer tiene más importancia que lo dice un hombre. Pues si lo dice un hombre, muchas veces se cierra la capacidad de pensar sobre aquello. Y que lo diga Sofía, precisamente, que es la mujer que de alguna forma está más, como más apartada del grupo, o más tímida, ¿no? Y de eso consiste el trabajo grupal. Entonces uno podría pensar, ¿pero estos son problemas personales de cada quien? Sí. Pues cada uno cocina lo que puede a partir de las experiencias relacionales que ha tenido en su familia y otros ámbitos, lógicamente. Y en el grupo se actualizan.
Y el trabajo de grupal es ir viendo qué es lo que se actualiza y pensar sobre ello, no dictaminar si es correcto o incorrecto. Olvidaros esa parte. ¿De acuerdo? Venga, os dejo